Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una parte de este encuentro sobre el libre albedrío, del que vamos a hablar mucho. Es del 2012, muy temprano, antes de que hiciera luego todas estas presentaciones más organizadas, quizás pues de los principios y las leyes de Dios en el 2016. Pero bueno, ya habían estado hablando mucho de las leyes, etcétera. Y vamos a ver el acto de violencia. ¿Qué es exactamente un acto de violencia en la definición que nos da la verdad divina, por así decirlo? Aquí tenemos ya unas pocas notas en la página A3 desde hace un tiempo, porque la primera vez que encontré este vídeo y lo vi rápidamente, tomé estas notas porque me parecían muy importante, pues eso, anotarlas, tener ya una presencia aquí en esta página de guía, de índice, donde enlazamos los materiales, donde enlazo todo esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces el regalo del libre albedrío, que eso no lo vamos a ver ahora. Tenéis aquí algunas observaciones básicas del inicio del vídeo. ¿Qué es eso? Es un regalo que es dado al alma. Nosotros solemos tener tanta confusión en la tierra porque pensamos que es dado a la mente. Y aquí veis la definición de violencia, que la vamos a ver conforme la de Miller en el vídeo y la comenté con Mary. Un acto de violencia, ¿qué es exactamente, no? Aquí lo tenemos, que es un acto de violencia. Primero vamos a ver ese aspecto de qué es esto de acto de violencia hacia mí mismo. ¿Y por qué repercute? O sea, ¿cómo es que vamos a asentar, a decir firmemente esto de la repercusión que tiene en el alma, ¿no? Los actos de violencia, ahora los definimos, pero antes este tema de hacia mí mismo, ¿no? Pues bueno, lo que estamos viendo es que podemos usar nuestro regalo del libre albedrío, que no es un derecho, que esto es lo que ha remarcado antes, no es un derecho el libre albedrío, sino un regalo en cualquier dirección, en cualquier asunto, en armonía con la verdad y el amor divinos, sin tener ninguna consecuencia negativa sobre mi alma o el alma de otros o el ambiente en general. Pero claro, ahora se trata de decir cuáles son las condiciones para que suceda eso, de que no haya consecuencias negativas. Y es que no puede involucrar ningún acto, ninguno, subraya, de violencia. Primero, hacia mí mismo. Vamos a ver. Solemos pensar eso, que mientras no se lo haga a otro está bien. Pero no es cierto. Si te lo estás haciendo a ti, desde la perspectiva de Dios, es igual, tiene la misma negativa consecuencia como si lo hicieras a otros. Si tomo un ejemplo extremo, dice Mary, que es lo que viene a la mente, ¿no? Si me quito la vida, en la perspectiva de Dios es lo mismo que quitarte a ti la tuya. Exacto, dice Miller. Es muy intenso, ¿verdad? Espera, porque mucha gente dice, espera un momento, ¿cómo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que si me quito mi vida es lo mismo que si te quito a ti la tuya? Sí, desde la perspectiva de Dios sí, es a tomar la vida y Dios te dio el regalo de la vida y simplemente con ese acto has atacado la capacidad de alguien de usar ese don, ese regalo de la vida. Vamos a ver exactamente cómo. O sea, has atacado esa capacidad de alguien de usar ese regalo de la vida. En el caso de ti mismo es contigo mismo, claro, y con el otro, pues con el otro. Si eres asesino. Y recordad que aquí estamos muy insensibilizados con este tema de la vida porque la verdad divina está muy lejos de del conocimiento de los humanos, como hemos visto y nos ha resonado mucho en aquel vídeo sobre el aborto. Todos los abortos, aunque suene, pues eso, como está tan fanatizado el tema, suena como raro, pero todos los abortos son asesinatos porque son almas, nada más entran en la concepción, o sea, entran en la concepción, por así decir,
cubren los dos cuerpos que se crean automáticamente, espiritual y físico, nada más concebirse en las células, en la unión de las células, el alma viene enseguida. Y es un asesinato. Of love that are involved in the use of our will affect ourselves as much as they affect another person. O sea, estas leyes y principios implicados en la regulación del alma y todo esto nos afectan a nosotros así como a cualquier otra persona. Venga, vale. Entonces este acto de violencia es muy crucial que lo entendamos, ¿no? Si es que queremos usar nuestra voluntad en armonía con el amor. O sea, porque si tenemos cualquier violencia dentro de nosotros, eso va a afectar a nuestro ser. Así que es crucial cómo definir el tema de acto de violencia. Veis que es una parte crucial de la comprensión de nuestro libre albedrío y de cómo lo usamos. Bueno, aquí todo el mundo en el planeta se va a ver muy confrontado por cómo defino un acto de violencia. Vamos a verlo. Bueno, y ahora aquí cambian toman un poco de agua. Okay. Vamos a leer esto sobre la definición, que hay muchos puntos sobre los que podemos hablar que subyacen a este. Está definido, es cualquier pensamiento, palabra o acción que cumpla lo siguiente, o sea, que esté basado o esté alimentado por una emoción proveniente del alma, que sea exterior en su expresión, y fijaos lo que dice, vamos a detenernos bien, que sea exterior, o sea, es externalizado en su expresión, o sea, es una expresión hacia el exterior, esa emoción impulsa ese acto, la emoción impulsadora, digamos, no está en armonía con el amor divino, es algo que tenemos en el alma, un error, digamos, y lo estamos actuando, si lo queréis decir así, y no está en armonía con el amor divino, esta es otra condición. Ese acto tiene que estar dirigido hacia alguna entidad viviente, o sea, si le pegamos con un bate de béisbol a una bolsa de boxeo, pues para soltar como un niño la rabia, pues no estamos degradando el alma, ¿no? Y esto resultaría en un ataque a la entidad viviente. O sea, si resulta en un ataque a esa entidad viviente, si está dirigido hacia ella, si la emoción impulsada está en error, digamos, es basada en error, si es algo que exteriorizamos y está eso, una emoción proveniente del alma, o sea que ahí ya sabemos que el alma es el sitio final donde residen, pues eso, nuestros anclajes para todo deseo, toda emoción, toda historia, son cosas del alma, ¿no? Eso, la perspectiva de Dios, eso será un acto de violencia. Entonces vamos a ver. Entity being attacked. So it's something within me, a thought, a word, or even an action. You notice it's even a thought. Yeah. Y cuidado, incluso un pensamiento, una palabra, una acción. It is expressed. It's external in its expression. So it's coming towards you. O sea, está dirigida hacia algo, o sea, hacia alguien, hacia algo vivo. Porque recordemos que lo hemos visto ya varias veces, los animales, cuando tienen sistema nervioso central, etcétera, tienen cuerpo espiritual, incluso ahí hay grados de degradación del alma según lo que causamos. Aunque no tengan alma, sí tienen cuerpo espiritual. Y bueno, también las plantas y todo esto, por cómo, por el atentado a veces que es contra el entorno, que está incluido ahí en la definición de violencia, pues también, aunque ellos no tengan una vida en los planos espirituales, ¿no? Digamos en la materia oscura, que es donde vamos a tener nosotros una vida increíble durante muchos planos, a ser posible con el amor divino incluso hasta 36, que es lo que ha visto Miller, ha vivido Miller y Mary en la reunión álmica. Bueno, eso, o sea, entidad viviente. Or something that's alive. Yeah, so it could be aimed towards an insect. O sea, puede ser incluso dirigido hacia un insecto o una persona, algo que está vivo. O sea, estamos diciendo que en esas circunstancias nuestra voluntad está automáticamente en desarmonía con el amor y la verdad.
Sí, vamos a ver, pero si entendemos, el acto de violencia está definido así. Está definido como palabra, acción, pensamiento que está en desarmonía con el amor y la verdad divinos y está alimentado por una emoción que está en mi alma y que resulta en ese ataque hacia algún organismo viviente, algún ser viviente. So let's just really break down what this is all about. Vamos a analizar en partes esta historia. Bueno, ahora van a cambiar la pizarrita y esto va a tardar unos segundos. Lo vamos a adelantar hasta donde empieza otra vez. And with a permanent marker. Anyway, we'll deal with that. Yep. All right. So let's talk about what violence really is. A ver qué es la violencia So realmente. you said thought, word, or action based upon emotions, but what kind of emotions? So here we've written emotions that cause attack. O sea, son emociones que causan ataque. O sea, ¿qué tipo de emociones? Pregúntame. It's very refined from God's perspective. Aquí es donde la cosa se pone muy fina desde la perspectiva de Dios. Porque, cuidado, una emoción de terror es realmente una emoción de violencia. Una emoción de miedo es una emoción violenta, también de ira. Pero nota que el miedo y el terror, muchas veces pensamos que, bueno, esto las podemos tener, miedo y terror. Podemos terror y miedo hacia los otros. Es como que, no pasa nada. Pero creemos que podemos tenerlas, sin entender que esas emociones en realidad están siendo sentidas por otros como un ataque. Y luego normalmente nos sentimos como que estamos forzados a hacer algo para aliviar esa emoción, ¿no? O sea, aquí pienso que lo que se refiere es eso, ¿no? Como la persona que siente, por ejemplo, tú tienes un miedo hacia esa persona, la estás forzando de alguna manera, por eso es violencia, por ejemplo. Ahí sería como un aspecto por el que nos damos cuenta de que es violencia, ¿no? Que estás forzando a esa persona hacia la que tienes terror o miedo, por ejemplo, si es de otra raza o lo que sea, estás forzándole a aliviar tu miedo, tu terror, ¿no? Es por ejemplo, un aspecto. That they actually are felt by other people as attack, and often they're felt as like they have been forced into do something, like alleviate your fear, for example. Yeah. So you see this happening in many relationships. O sea, esto lo ves como ocurre en muchas relaciones. Por ejemplo, la mujer puede estar temerosa de alguna cosa en la vida y está siempre intentando hacer que el marido o la pareja consienta con lo mime incluso ese miedo, cuide ese miedo, lo consienta. Eso es un ataque. Es un acto de violencia bajo la definición de Dios hacia ese hombre, hacia el marido o la pareja. Así también estaba pensando las serpientes, ¿no? Por ejemplo. Miedo. El otro día tuvimos se metió una serpiente en la tienda. Es que a veces duermen en la tienda de campaña que tienen fuera, una tienda grande, creo, fuera de la cabaña donde están en esas cuantas bastantes metros cuadrados allí en Australia. Y estaba ahí mismo, dice Mary. Fue para mí una oportunidad. Entonces podía literalmente sentir, y te lo dije, que necesitaba adueñarme de este miedo porque podía sentir que estaba estresando a la serpiente. Estaba haciendo violencia hacia la serpiente. Sí, un acto de violencia hacia la serpiente. Así que podías ayudarme entonces a diferenciar a distinguir en cuando estoy realmente adueñándome de mi miedo y cuando sería realmente un acto de violencia frente a lo que sería un acto de violencia. Fíjate que en la definición hemos hablado de una externalización de la emoción, o sea, cuando proyecto mi miedo, aunque no me gusta mucho usar ese término de proyectar, pero si siento mi miedo hacia esa serpiente, esto es muy diferente que cuando tú te asientas ahí y realmente quizás pues tiemblas y sientes tu miedo. Ahora ya realmente estoy sintiendo el miedo, el miedo está pasando a través de mí
because it's now passing through me, Y debido a eso, a ese pasar, ya no puede pasar hacia algo externo a mí. when I rigidly hold on to my fear Y cuando rígidamente me aferro a mi miedo, stop myself from feeling, entonces me impido sentirlo a mí mismo, es entonces cuando tiene que salir de mí and it will pass y pasará a través de otra gente, o de otras cosas. Esta es la externalización y esa es la violencia, confirma Mary. The way that I feel about that, because I know this word projection, it's very bandied around. Y la manera en cómo me siento sobre esto, y es que siento que este término proyección está muy bend it around, ahí no sé muy bien lo que quiere decir, y vamos a descansar un poco, no sé, suena bueno, aquí me sale ahora la definición en español, vamos a ver. Esta especie de bandit around, no sé cómo ha dicho, pero no creo que sea bandit, pero bueno, este es el... So I've been feeling about what that actually means to me. What it feels like to me O sea, quiere expresar lo que realmente siente para ella sobre esta externalización. O sea, da igual un poco la palabra esa que ha empleado. is when I'm afraid. So O sea, I see the snake and I get afraid. Venga, pues veo la serpiente, dice, y me pongo temerosa de It ella. feels like when I say Se siente projecting or Como que cuando digo que proyecto, entre comillas, o que tengo esa expresión exterior de ese miedo, feel the fear, but inherent in that feeling is es como que siento el miedo, sí, pero es que inherente a ese miedo es como que le estoy culpando. Sí, es como que, la culpa tiene la serpiente. La culpa de mi miedo la tiene la serpiente. Este es el sentimiento que tengo, dice Mary. Sí, en el miedo y en el momento en que estás ahí apuntando ahí con esa exteriorización, estás señalando, estás haciendo que ese sentimiento inmediatamente se exteriorice, para culpar por tu miedo, estás externalizando ese miedo hacia esa persona o cosa, ¿no? O sea, entonces lo que tengo que hacer es, venga, sí, ahora mismo en esta situación tengo este miedo. Y si sintiera eso, ¿no? Que la cosa sería sentir que, vale, ya no es la serpiente. Si ya no es la serpiente, si me sintiera así, o sea, si consiguiera adueñarme de él, podría incluso sentir mucho amor hacia la serpiente. So maybe if we drew that, it's sort of like here a person is, they have a feeling or a sensation of fear. Aquí tenemos una persona que tiene miedo, una sensación de miedo, que se pone a culpar a la serpientilla, que vamos a pintar. Intentaré pintar o algo así. And so they can blame the object. And so I could still say, I'm feeling fear, but the feeling coming out of me is really, this is your fault, Snake, this is your... O sea, dice Mary, estoy diciendo, no, tengo miedo, pero en realidad el sentimiento que viene, que está saliendo de mí es, no, es tu culpa. Your fault, and it's actually a violent feeling. Your own fear. Y entonces no estás sintiendo tu propio miedo. En ese caso, estás proyectando externamente, si lo quieres decir así, tu miedo hacia la cosa viviente o lo que sea. ¿Y qué piensas esa cosa que es la causa? Pero o sea, cuando tú sientes que la causa de tu miedo es la serpiente, pero no es verdad. O sea, es interesante que conforme me pongo ahí, me establezco para sentir mi miedo, y llegué, realmente en ese caso concreto que están hablándonos, llegué a sentir que no tenía nada que ver con la serpiente. Exactly. And in fact, in many cases, the causes have something to do with the parents and how they view snakes and so forth. Y en muchos casos, de hecho, la causa tiene que ver con los padres y cómo ellos veían cómo ellos consideraban las serpientes, nada que ver contigo. Así que cuando siento el miedo, y realmente lo siento y lo permito que pase a través de mí, en este caso la emoción de miedo, permito que pase,
siempre que lo externalizo, pues sería un acto de violencia en vez de esto. Pero ahora si lo permito que pase, estoy realmente adueñándome de la emoción real. Y la ironía de eso, ahora realmente llegaré a entender de qué trata. Y veré que no tiene nada que ver con aquello de lo que tengo miedo. O sea, porque siento muchas veces que me siento tentada a decir, vamos a ver un momento otra vez, que estaba yo ahí hablando. It's got nothing to do with what I'm afraid of. Yeah. Yep. No, I just thought it was an important distinction to make because often I feel it's tempting to say, oh, I'm feeling my fear. Es tentador muchas veces decir, estoy sintiendo mi miedo. When we're actually in this violent blaming state. Cuando en realidad estoy en este estado de culpar violento. Exactly. Most people I observe who come up to another person and say, I'm afraid of you. La mayor parte de la gente que he observado y que van hacia otra persona y le dicen, oye, tengo miedo de ti, por ejemplo, o esas personas no están en el sentimiento, están externalizando, pero están externalizando. ¿Y por qué siquiera es que has necesitado ir a decirle a alguien que estoy miedoso de ti? ¿Por qué? ¿Cómo es que ni siquiera necesitas eso? ¿Por qué les quieres hacer saber eso? ¿Por qué? Porque quieres cambiar su comportamiento. Pues en ese mismo momento estás en un acto de violencia con esa persona. O quieres algo de ellos. Justo en ese momento estás involucrado en eso. Un acto de violencia. Vale, esto cubre nuestro primer punto. Uy, perdón, que ahora vuelve a la pantalla normal. Entonces, aquí tenéis el esbozo. La violencia incluye pensamientos, palabras, acciones basadas en emociones que provocan el ataque. Por ejemplo, pensamientos, palabras, acciones basadas en emociones de lo que hemos visto: terror, miedo, rabia, ira, resentimiento, poner en ridículo a la gente, mostrarse condescendientes, o sea, eso de, oye, bueno, yo, aunque soy superior a ti, pues me rebajo a tu condición y voy a tratar contigo, no sé qué, ¿no? Pues como muchas formas de dar limosna de muchas personas sin darse cuenta, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? O que eso, todo esto está incluido en la definición de violencia. Condescension. Yep. Are all acts of violence. Yeah. Yep. Okay. That's why the person on the receiving end of those kind of emotions always. Eso es es motivo por el que la persona que está en el extremo de la recepción, el que recibe esas emociones, siempre siente como que se le está quitando de algo de alguna manera. O sea, si te sientas en un ambiente, si estás en un ambiente donde hay terror y aún no te has vuelto en unidad con Dios, no estás en plano 8, porque esto solo existiría, o sea, esto solo se cumple en caso de que no estés, porque si estuvieras en el plano, o sea, en unidad con Dios, ni siquiera sentirías el terror, pero sí seguiría siendo un acto de violencia hacia ti. Pero cuando estás ahí, en un ambiente de terror, empiezas a comportarte, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que hacer que se sientan mejor. O sea, sientas esta especie de que se extrae de ti algo. Se siente como un ataque. Y también lo mismo se aplica a la condescendencia o al juicio. Esas dos emociones también son emociones asociadas con un acto de violencia. O sea, si pongamos ahí con 100 personas que están proyectando hacia ti todo el rato y diciendo, eres un idiota, no sé qué, no sé cuánto. Eso se siente muy mal, lo que viene hacia mí, ¿no? O sea, tiene que tener una muy buena sensación consigo mismos o estar en unidad con Dios para... y así
Si no si no es así, van a tener que van a responder a la emoción. Es un acto de violencia, ya sea que respondan a ella o no. Yes. Actually, yep. Okay. Ahora con ejemplos lo vamos a ver mejor. Acts. Yep. So we've written here, violence includes acts of physical violence, Yes. acts of O sea, ahora vamos a ver los psychic actos, violence, actos de violencia psíquica que incluyen proyección de rabia, ira, resentimiento e intenciones también, aunque no sean actuadas, por así decirlo, aunque no actuemos un deseo de una persona, o sea, si deseamos dañar a alguien, aunque no la hagamos, ¿no? Mira, y aquí se I'm pone, going to try to get Igor. aquí se pone a bromear ahí con una tal Karen del público, y dice, "Ah, quiero dañar a Karen, o sea, quiero hacer que Igor le dañe a Karen de alguna manera, I'll be innocent. y yo seré Am inocente. I innocent? ¿Seré inocente? No. and so Si tengo esa intención, simplemente al tener el pensamiento de que quiero que Karen, la vida de Karen se dañe, eso ya es no inocente. And the thought is that Y el pensamiento es realmente, o sea, estoy realmente usando, como veis, mi voluntad en tanto que pensamiento to attack someone. para atacar a alguien. Eso es un acto de violencia hacia Karen, incluso si no se da cuenta Karen de ello. and this is where God really sees our soul, doesn't he? Eso es, entonces, dice Mary, donde, pues como vemos, Dios ve realmente nuestra alma, He can ¿verdad? see every- O sea, like, lots puede, of us have a lot going on o sea, tenemos inside of us that we never act upon. tenemos cosas sucediendo, muchas cantidades de cosas sucediendo dentro de nosotros que no representamos, no ponemos en acción, pero Dios Drawing us to look at those things, nos está dirigiendo a que las consideremos, las miremos, even those things. incluso esas See cosas. this a lot with, Y lo ves, broken relationships, y lo ves mucho en las relaciones que se rompen, things where donde vemos one or other una de party las go, personas, "Oh, something bad happened to them today." quiero que You know, le like pase algo mal a esa desire persona, for bad ese deseo de que las personas they learn the lesson. le pase algo mal para que aprendan la lección, Hurt me, por lo mucho que me dañó y todo not eso. understanding that we Y sin at that entender moment are que en ese momento estamos usando nuestra voluntad como un acto de violencia. and our soul condition is degrading. Y nuestra condición álmica se está degradando debido a eso. All right, so let's then talk then about the difference, though, Yeah. between if I do act and I think about it. Entonces vamos a hablar de la diferencia entre si actúo o solo lo pienso. Por supuesto, dice, hay grados entonces, dice Miller. And that's where God sees everything. Y ahí es donde Dios lo ve and todo. His act correspondingly. Yeah, his Yeah. laws act Y ahí correspondingly, y las leyes actúan correspondientemente. as is often said, Como his se dice laws are muchas like a veces, very, very fine-toothed las grinding leyes machine that grinds everything son muy, muy finas, que como que lo muelen todo to powder, right? en análisis. And that's how it really is. So, if I have Así the que thought, si but tengo I el don't act, pensamiento pero no lo that has a actúo, different consequence. eso tiene una consecuencia diferente en mi alma que si tengo el pensamiento y lo pongo en acción. Or if I have the O si thought, tengo el and I pensamiento don't act upon it, but I y no encourage somebody else actúo, to act upon pero it, si that llevo has a alguien a que alguien consequence actúe, for my soul. Yeah. actúe mal, por así decirlo, representando ese pensamiento. Eso también tiene consecuencias negativas, claro. Así que simplemente depende de la motivación subyacente y de cuánto de extrema es la motivación. The degree, The perhaps. degree or the power of the motivation. El poder de la motivación y lo que me hace hacer, lo que me provoca hacer y cómo implica a otras personas también. Todo forma parte formará parte de la cantidad de degradación que ocurra en mi alma. Logical sense. Claro que tiene mucho sentido lógico, dice Mary. So let's say you and I had a relationship and we broke. Pongamos que tú y yo tenemos una relación, hemos roto, And instead of just accepting y en vez de the breakup simplemente inside aceptar la ruptura dentro de mí and going through the y emotions atravesar of grief or whatever la emoción de else, pena o lo que sea que if siente, I then sienta, chose si entonces elijo atacarte and tell all of my friends y decirle how a todos bad mis amigos lo mala que eres, Yeah. I am now severely ahora entonces degrading estoy myself. degradando mi alma severamente mientras hago esto, en comparado con el caso de que yo simplemente sintiera mi pena y me permitiera atravesar esa pena sobre la relación rota. Porque, ¿qué pasa ahora? Estoy intentando cambiar la opinión, la mentalidad de toda esta gente sobre ti. Y ya sea que yo tenga razón o no, no importa. Porque
en ese acto de intentar cambiar la opinión, es un acto muy extremo de violencia en el que estás implicándote al intentar cambiar la opinión de todos los amigos sobre ella, ya sea que ella fuera o no, entre comillas, mala. Porque ya no solo estás en un acto de violencia hacia la otra persona, en este caso ella, sino que estás implicando a todas esas personas en tu acto de violencia. O sea, estás intentando, a ver cómo ha dicho sobre la voluntad de estos amigos. ¿Qué ha dicho de la voluntad de los amigos? Un momento. Vamos a ver. Quite an extreme act of violence, because not only are you acting violently towards the other person, but you're now trying to involve other people in your act of violence. You're trying to incite their will also. Exactly. Sí, estás tratando de cambiar su voluntad también. Está intentando, sí, el verbo incite, creo que es, se me ha pasado de explicitar una traducción previamente a esto. O sea, estás intentando, no sé si existe como verbo. Estás intentando, sí, inspirarles violencia de alguna manera. No sé si esto será un verbo también. Incite. Vamos a ver. Así vamos aprendiendo también inglés. Porque dentro, pues ya sabemos que es un adjetivo, un adverbio. Bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Estamos inspirándoles violencia. Y con eso estás degradando tu condición álmica y volviéndote cada vez más oscuro, momento a momento. What about different levels of living things? So if I kick you, ¿Y qué tal si hablamos de los diferentes niveles de las cosas vivientes? How's that different to if I kick a tree? O sea, si le pego una patada a ti es diferente a si lo hago con un árbol. Well, the tree is still living, of course. Bueno, el árbol todavía es una cosa viviente y si es un árbol pequeñito, pues puede incluso morir, ya no solo recibir daño. Y si tu patadón fue motivado por una emoción no amorosa, entonces obviamente es un acto de violencia sobre ese árbol. Sin embargo, el árbol no tiene un alma. Es un organismo viviente, no tiene alma, y igual que igual que los animales, la mayor parte, o sea, ellos no tienen alma, pero incluso muchos organismos vivos tampoco tienen cuerpo espiritual, y ahora está diciendo el cuerpo, el árbol tiene una forma energética alrededor, pero no tiene una forma espiritual, mientras que sí algunos animales tienen cuerpo espiritual. Ya ves cómo hay niveles de organismos sensibles, ¿no? De existencias sensibles, de tipos de creación. Y cuanto más alto sea el nivel de la creación, entonces el acto de violencia que se ha perpetrado contra esa creación conlleva más consecuencias para tu alma. Entonces, si me comprometo en un acto de violencia con un árbol o contra un pollo, son dos distintos niveles en la escala de la vida. Entonces, si violento de esa manera a un pollo, pues es más problemático para mi alma que con un árbol. Y luego, pues digamos que lo hago con una persona, soy un blanco que justifico los ataques contra los negros y soy racista así, pues entonces eso implicará una cantidad extrema de consecuencias en el alma, porque esa persona, igual que yo, es un hijo de Dios, una criatura de Dios, un alma. Por lo tanto, ahora estaré en la forma más extrema de violencia posible. Es esa la que perpetraré. Vamos a hablar sobre las consecuencias, porque percibo muy fuertemente que Dios crea consecuencias mediante las leyes, de modo que podamos aprender más sobre el amor. Y de esto es lo que luego hablarán muchísimo, que ya he hecho algunos vídeos para ir divulgando, ¿verdad?, sobre la compensación, y veremos también uno sintético sobre el principio de la compensación. Pero ya hemos visto lo esencial prácticamente de algunas cosas
Y bueno, vamos para allá. So it seems like in that example, he's Así que parece que en ese ejemplo his highest creation, Dios quiere que yo, o sea, su creación más elevada, human beings, como ser humano, the most. quieren, He's showing me that And it makes sense. another soul Yeah. deserves the most amount of regard from me. o sea, que me está mostrando que el alma humana, otra persona, merece la mayor consideración por mi parte, Yeah, and it makes sense logically. con sus leyes. Y suena lógico, ¿no? Obviously, if God had spent the most Porque energy, obviamente, the most time, the most power, si Dios ha pasado, se ha gastado, digamos, la mayor cantidad de energía, de tiempo, in creation and creating por así decirlo, de su labor creadora al crear and best possible la, create la mayor y mejor posible creación, que es el alma, he or she could create, then obviously it would entonces make sense. obviamente She wants us to, tendría honor that sentido que creation. nos quiera que honremos esa creación, She does. And more than that, igual que él o ella lo hace, Dios. as her highest creations, we have free will, and our will affects all of the other, if we call them lower creation. Y también, como somos esa creación más elevada y tenemos libre albedrío, nuestra voluntad afecta a todas las creaciones inferiores. Exactly. Then, Exactamente, dice Miller. if I dishonor or harm someone else with free will, that's going to impact upon them. O sea, si yo daño o afecto a alguien que tiene libre albedrío, como es otra alma, pues eso le va a afectar a él For maybe a really long time, and then that durante quizá mucho tiempo. impact is going to impact everything. Y ese impacto que he hecho sobre otra alma también va a impactar a todas las creaciones inferiores, Yeah. porque ese alma tiene, lo que veremos luego en el 2016, ese poder de gobernanza o de gobierno debido a esta jerarquía, Yeah. So this, o sea, this ese poder de afectar. Y idea of sort of a hierarchy of creation that God has o sea, esta idea de jerarquía de las creaciones de Dios, que es otro principio de jerarquía que veremos, created is important to grasp if es you're importante captarlo when you exercise your free will. cuando ejercitas tu libre albedrío, porque es diferente, claro, en los niveles. O sea, porque cuidado, no estoy diciendo que no puedas realmente cortar el árbol, No, well, Because- we need to. It's Because the based act in, of violence is about whether you're in harmony with divine love and divine truth. ¿Por qué? Pues porque el acto de violencia trata sobre si estás o no en armonía con la verdad divina y el amor divino. Why you do this. Mientras lo haces, mientras cortas. O sea que esto todo trata sobre sentimiento, no sobre tus pensamientos. Más adelante vamos a llegar a hablar sobre las limitaciones que se pueden poner en el libre albedrío de los demás. Which legitimately God also does. Que lógica, o sea, de forma legítima Dios también realiza esas And limitaciones. we'll start to see those principles involved as well. Y empezaremos también a ver esos principios implicados ahí. possible that I can cut down a tree not based in Fear. motivated by O sea, se trata de que no si el caso es que si no corto el árbol, o sea, hablamos de que no corto el árbol motivada por el miedo, fear, anger, Anger, lack, ira, or carencia, all of those things. todas esas cosas, todas esas emociones. plant a different tree in its place Pero puede ser que quiera plantar un árbol diferente en ese lugar that I feel will bring more que siento que benefit to será más beneficioso para el entorno, etcétera. Yeah, so Yep. God sees that. Y eso Dios Exactly, that's vería the eso, underlying intention. So, esa intención, la lee Dios, digamos, esa sería la intención subyacente. Así que ya ves, no podemos simplemente decir globalmente que un acto, un cierto acto es lo mismo, porque tenemos que retrotraernos, si lo podemos decir así, tenemos que retroceder a la intención con amor o con falta de amor que está implicada esa intención en el acto, amorosa o con falta de amor. Y ahí es donde mucha gente empieza a confundirse. Entonces, porque dicen, ¿cuándo voy a saber qué es amoroso? ¿Cuándo no? Y esto es lo que digo, tiene que estar en tu alma y luego entonces instantáneamente sabrás. Okay, all right. Vale, entonces,
down to 4. Yeah, Yep. but I think we've even covered that. Yep. We talked about there's a different consequence for physically attacking another person Hay compared to consecuencias. hoping that someone else physically attacks that person, Yes. or asking a spirit to physically attack the person, or thinking that attack upon the person was justified. Even the thought that it's justified, we're saying now, is an act of violence. Exactly. If I think that, say, somebody else's action towards somebody else was justified, Un momento otra vez. I'm saying that it has to be in your soul, then you will instantly. Compared to hoping that someone else physically attacks that person. I'm saying that it has to be in your soul, then you will instantly be able to know. Yeah. Okay, all right. We're down to 4. Yeah, Yep. but I think we've even covered that. Yep. We talked about there's a different consequence for physically attacking another person Yes. compared to hoping that someone else physically. Hay una consecuencia diferente con atacar realmente físicamente, digamos, a la persona o simplemente esperar que Person, Yes. que or sea asking a atacada, spirit to physically attack the person, o pedir a un espíritu que ataque a la persona, thinking that attack o- upon the person was justified. o pensar que el ataque estaría Even justificado, the thought that it's justified, o incluso el pensamiento de que está justificado el ataque, we're saying now is an act of violence. es también un acto de violencia. Pensar que está justificado el ataque. Exactly. Exacto, if dice I Miller. think Si that, pienso, say, somebody else's action towards somebody else was justified because that si pienso que la acción de alguien contra alguien está justificada person had harmed me at some point porque esa persona que ha recibido el ataque me dañó en algún momento in the past, en el pasado, then I am now involved entonces in the act of violence ahora estoy implicado en ese acto de violencia towards the person. que se ha perpetrado entre esas dos personas. En el mismo momento en que lo justifico, estoy implicado en un acto de violencia. O sea, fijaros cómo los medios de comunicación están aposta día a día creando esta situación, metiendo a la gente en actos de violencia, así definidos. Por eso el mundo que está satanizado, casi exagerando pues, completamente, ¿no? O sea, desde que nacemos prácticamente se nos mete en actos de violencia en cuanto vemos los medios de comunicación que ahora están completamente desatados, ¿no? Ya con este tema de la división de la gente, los gobiernos y los medios de comunicación y las empresas, muchas empresas grandes también están en lo mismo, ¿no? Just my own justification is doing that. This happens O sea, a lot simplemente mi propia justificación de eso está haciendo eso. by countries, you know, like one Esto pasa country como con los decides to go to países. war with another one, Cuando un país desea ir en guerra con otro, ¿no? the countries around about are happy with that because Y los países de alrededor están todos contentos con ello, they were all being harmed by the same country at some point in the past. Yep. porque todos han sido heridos antes por ese país con el que ahora están metiéndose en guerra otro, o sea, pongamos, ¿no? Hay resentimiento de un país contra otro y entonces, ay, qué contento estamos que por fin reciba su merecido, ¿no? También a ese nivel. Country bears the responsibility of the action, but Entonces ese país va a tener responsabilidad de la all the acción, other people through their pero justification, all pero the other toda la demás gente, todos los demás países, mediante esa justificación, también están implicados en la acción y están todos perpetrando violencia. And also it makes me think of, when there's Y también me hace pensar en cuando legal battles. tenemos esas batallas legales que se hacen públicas en los medios de comunicación, ya sea que hayan cometido el crimen o no, esas personas que se hacen célebres por estar en un juicio o lo que sea, también hay un sentimiento grande público de que esta persona debe castigarse, debe ser castigada, nos sentimos justificados en ese sentimiento de que hay que castigarla y ahí estamos todos implicados en un enorme acto de violencia hacia la persona. Por ejemplo, alguien como Alan Baum o algo así dice que es un evasor de impuestos court for tax evasion, and everybody going, yes, y que todo el mundo ahí va diciendo, sí, sí, you're involved. All estás ahí, o sea, venga a ver qué le pasa, no sé qué. Bueno, pues ahí te estás implicando en un acto de violencia, sí, efectivamente. the point wasn't to correct him, or wasn't to O sea, porque el tema, como vemos ahí en esos actos, no está enfocado en corregirlo, love, it en, wasn't to help him correct no está corregido en el amor, en corregir el alma, la condición del alma, nada. based on desire, Simplemente basado en el castigo, deseo de castigar, que su vida sea peor, pay for what he done. que pague por lo que hizo. That's an act of
violence. eso es un acto de violencia. Okay, the next point is very interesting. Ok, el siguiente punto es muy interesante, tal como lo percibo. Vamos a leerlo con ella. Este es increíble, es muy interesante. Lo vais a... Si tengo miedo de violencia de otra persona o grupo de personas, estaré, en esta definición que estamos viendo, perpetrando realmente violencia hacia esas personas. Yes. Y hay una consecuencia de ese uso de mi libre albedrío. So that's a big statement. That's saying that if Alan Bond was afraid right then, he's involved in an act of violence. Yes. O sea, eso es una cosa muy fuerte, ha dicho. Vamos a ver entonces. Otra vez. So that's a big statement. That's saying that if Alan Bond was afraid right then, Yeah. he's involved in an act of violence. Yes. Ahí, Exactly. un momento. Voy a ponerlo más despacio. Así descansamos un poco. Ya no nos queda mucho. So that's a big statement. That's saying that if Alan Bond was afraid right then, Yeah. he's involved in an act of violence. Yes. O sea, bueno, ahora lo va a explicar bien. Ahora se va a explicar todo bien. Porque fijaros, si tengo miedo de la violencia que venga de otra persona, por ejemplo, ese evasor de impuestos, creo que han dicho el apellido de ese evasor de impuestos, si tienen miedo de la gente, de la violencia que pueda venir de todo el público que se está metiendo con él, creo que está refiriéndose a eso, también está perpetrando violencia hacia el público. O sea, fijaos entonces cómo los medios de comunicación meten en actos de violencia, en una rueda de violencia a todos, ¿no? El público y los juzgados, por ejemplo, ¿no? Ya sean culpables o inocentes en el sentido neutral, ¿ha hecho esto mal o no lo ha hecho mal en respecto a las leyes humanas o de Dios? En el caso de, según que son dos casos diferentes, leyes humanas, leyes de Dios, lo ha hecho en desarmonía. Bueno, cuando tengo miedo de la violencia de otros, este es como uno de los puntos más gordos del tema, es muy importante sentirlo. También estoy perpetrando violencia hacia esas personas. Entonces vamos a volverlo a poner, fijaos, eso es muy importante. Yeah. Exactly. So this is where you see God doesn't let anybody get off the hook with it. ¿Veis? Esto es donde vemos como Dios no permite que se libre nadie. All of these with the way love is expressed, right? En el sentido de cómo el amor es expresado. And so we need to understand. Así que necesitamos entender eso, that if I am que si actually realmente tengo miedo place en un lugar, estoy en una posición de miedo towards other people hacia otra perpetrating violence towards me, persona que perpetró violencia hacia mí, I'm actually estoy perpetrating realmente violence towards them. también perpetrando violencia hacia esa persona. O sea, fijaos, ¿no? Es que casos extremos donde parece que es imposible no seguir con miedo, ¿no? Si te han violado, si te han hecho cualquier... Pero si no vas ahí a limpiar tus emociones causales, sentir lo que hay debajo de ese miedo, pues seguirás perpetrando actos de violencia solamente teniendo miedo de esa persona. And that makes rational sense. Like Eso tiene sentido sí, tiene sentido racional, dice Mary. if I've been harmed by a man in my past, Que si he sido dañada por un hombre en mi pasado then I wander y around luego voy por ahí fear at men everywhere, y voy proyectando miedo hacia los hombres en todas partes, then I am actually entonces realmente estoy... If we could say the word Le interrumpe Miller y dice, deserve the fear at all, sí, estamos sintiendo como, esos because they didn't. esos hombres, aunque no podemos decir la palabra se merecen, pero no se merecen en realidad nada de ese miedo que van a recibir de ti. They weren't involved in the action. No están implicados en esa acción de otro hombre que te dañó. then I'm actually being violent towards them. Entonces estoy haciendo Exactly. violencia contra Now, ellos. there's a few Esa proyección generalizada, digamos, de miedo, ¿no? Debido a algo que te pasó en el pasado. Of course, with everything that God does, there's different degrees, isn't there? Entonces hay, to which- pero también hay diferentes so if grados. somebody has Por ejemplo, actually harmed me, Si alguien realmente me ha dañado, So, and
same person is now going to harm you again. y ahora es la misma persona la que te va a dañar And I'm afraid y tienes miedo, Degree eso es un grado diferente than if somebody else had harmed you and then a different que si hay otra persona, que es diferente en el caso de que, bueno, hay otra persona que te dañó, pero ahora person is coming towards you. la persona de la que tienes miedo es diferente. That's a different No degree. es, So, y entonces es diferente el grado de violencia. yeah, again, it's based on degrees. yeah, okay, yeah. And O sea, no es lo mismo si te encuentras con tu perpetrador, el que te hizo, y vuelves a proyectar ese miedo y lo sientes hacia él, en vez de sentirlo, como hemos visto en el caso de la serpiente, pues estás realizando un acto de violencia contra él que no le va a ayudar, además, a que en ese mismo caso, a lo mejor si es un violador o un asesino o un maltratador compulsivo, pues el hecho de tú tener miedo, aunque sea la misma persona que te hizo el daño en ese momento, pues es un acto de violencia, no es, en esta definición no está en armonía con el amor y la verdad, y es un acto de violencia, y también va a permitir eso, que esa persona pues se comporte también a partir de ese miedo en reacción defensiva a ese miedo proyectado desde nosotros. Pero entonces cuando tienes ese miedo, ese acto de violencia tuyo, está diciendo, es un grado menor el que se degrada tu alma que si tuvieras miedo con otros muchos hombres que no te han hecho nada, ¿no? Este es el... here you've written, if my fear is imagined, then the damage Dios. upon the soul is greater than if the fear is Entonces, si real. mi miedo es imaginario... Uy, aquí lo he abierto mal esto. Ahora, si mi miedo es imaginario, entonces el daño sobre el alma es mayor que si es miedo real. Yes. Sí, dice So Miller. I imagine O that sea, si somebody is going to imagino harm me que with alguien me a va powerful bone in a dañar their entire body, cuando no tiene nada de esa intención en todo su cuerpo, projecting it then o sea, this terrible vamos a ver cómo lo ha dicho exactamente, que no lo he... Real. Yes. So if I imagine that somebody is going to harm me when there's not a harmful bone in their entire body, right? O sea, cuando no tiene eso, nada de metafóricamente intención dañina en todo su cuerpo, I am projecting it then this estaré terrible proyectando amount of fear. entonces esa cantidad terrible de miedo si hago There's eso, nothing inside cuando en realidad no hay nada dentro there, de but even if esa you persona deserve, it's not appropriate que return. But que haga que se merezca mi proyección de miedo. never even attract that particular fear under normal O circumstances. sea que nunca él atraería esa cantidad de miedo en circunstancias normales. Then Entonces, basically, I am involved in básicamente, that violence towards that yo estaré involucrándome en un acto de violencia hacia esa persona. greater Y than eso the es, person had harmed me. eso es mayor, ese acto de violencia, que si esa persona realmente me dañó. Because I'm imagining something that's Porque not ahora estoy imaginando algo que ni siquiera es real y lo estoy proyectando ahí fuera. It's a greater degree of O sea, es un mayor grado, dice Mary, arrogance or lack of humility. de arrogancia o de falta de humildad. Isn't it? Yeah. whole Sí, wars dice have Miller. been taken in the past. Sí, guerras por entero han sido emprendidas en base a esa emoción. En el pasado ha habido muchas millones de personas asesinadas simplemente debido a que un país estaba simplemente temeroso de otro país, de lo que pudiera hacer otro país, imaginándolo. Y esa violencia de prevención, de preventiva, cuya emoción subyacente es esta que estamos viendo, la emoción subyacente a la violencia preventiva, cuando hacemos esa cosa de pensar que van a atacar cuando no hay ninguna intención. O sea, tienes miedo de que te ataquen cuando no hay intención de la otra parte y luego les atacas primero. Y aunque no les ataques, solo el proyectar el miedo ya es un ataque. Pero entiende que ese miedo es lo que creó la acción real de la guerra real y la rabia real contra esa persona. Porque la otra persona o el país podían ni siquiera estar pensando en lo que tú estabas imaginando que iban a hacer. O en el caso de las naciones, todas las naciones por entero han estado ahí pensando
que la otra nación les iba a hacer algo cuando no había ninguna intención por la otra parte. And of course, Y por supuesto, the projection of the la fear proyección del miedo is also es going también to heighten the fear of the other nation, algo que va a elevar el miedo de la otra nación, because it is an attack upon them, and so they porque may es un ataque contra ellos, aunque sea imaginario, ¿no? consider doing what you were Y entonces van a expecting. considerar eso, Isn't it- That's the sad thing. Yeah, we use fear. van a considerar eso que estás proyectando. Vamos a verlo otra vez, un momento. That it has no intention of doing. Yeah, yeah. Yeah. And of course, the projection of the fear is also going to heighten the fear of the other nation, because it is an attack upon them, and so they may even consider doing what you were projecting. O sea que ahí es cuando estás proyectando ese miedo imaginario, entonces ahí es quizá les estás dando pie a considerar quizá lo que tú les estás imaginando que pueden hacer, ¿no? Well, and isn't it? That's the sad thing. Yeah, we use fear to justify a lot of things, don't we? Yeah. O sea, solemos justificarnos en sentir esos sentimientos, ¿verdad? And I was just thinking about, we don't really follow the news very much, but recently I believe there's been Estaba pensando justo en algo, no sé mucho de esto, pero recientemente thinking ha habido around como- about them launching a rocket that ha habido algo sobre un misil que ha... could be nuclear, it could be as un misil de Corea del Norte que podía ser nuclear o no, North Korea, was it? Yeah. o, And I was just thinking o no about se the sabía. projection of Y fear estaba pensando simplemente entonces que esa proyección de miedo upon that nation. sobre esa nación It may be even esa that they podría- weren't doing anything to do podría ser que esa nación ni siquiera iba a hacer with nada nuclear weaponry. And even if they were, now there's a higher likelihood y no tuvieran armas nucleares. they will, because of the Y sí, dice Miller, confirma, pero ahora hay mucha probabilidad projection of fear, which was an act of violence towards them. de que ese acto de violencia hacia ellos, de proyectar ese miedo imaginario, les Now lleve they a, can respond with violence, a responder con violencia. probably because they are not developed enough to respond. Porque no están lo suficientemente desarrollados como para responder de otro modo. Yeah. Fascinating. Yeah. Okay, just as a final point on that one point. Entonces, we've como un punto also- final en if ese another punto, person created the fear within si otra myself, persona crea miedo dentro de mí como un padre, por ejemplo, a una madre, entonces también llevará alguna consecuencia de mi violencia. O sea, también portará consecuencias, eso comporta consecuencias para ese padre-madre. Parent during my childhood beat me a lot and whatever else, and caused me to have a lot of fear inside of me. Si un padre o una madre, pues por ejemplo, me pegó mucho durante mi infancia y provocó que tuviera mucho miedo dentro de mí, My soul. And then de mi out alma, of that fear, I acted in fear towards another. y luego a partir de ese miedo actúo sobre otros violentamente. Entonces, while I am responsible for that choice, aunque sí, yo también soy responsable de esa elección de actuar en miedo hacia otras personas, porque no he liberado esas emociones que están en mi alma, que fueron provocadas if I had released it. por comportamientos no amorosos de la infancia o lo que sea, y And que no he liberado. parent who also Y el assisted padre o la in the madre creation of that que ayudó a la creación de esa emoción, sí lleva tiene una responsabilidad de que esa emoción esté en mi alma, and also for the effects of how I act. y también por los efectos de cómo actúo en base a esa emoción. So that a new penalty rests then on my soul as well as immediately the soul of my parent, Exactly. which means a lot, doesn't Entonces, un momento. For that emotion being in my soul, so there's and also for the effects of how I act upon that emotion. yeah. So that a new penalty rests then on my soul as well as immediately the soul of my O sea, y la penalización residirá inmediatamente en el alma de ese hijo o esa hija y inmediatamente también en el alma de los padres o madres, ¿no? my parent, Exactly. which means a lot, doesn't it, when we think about, wow, how I use my will now. Lo que conlleva muchas cosas, significa muchas cosas cuando pensamos, o sea, el modo en que uso mi libre albedrío ahora Affects a lot of afecta a people, mucha and then gente, whatever they y do, luego as cualquier cosa que hagan the result of that effect como on them, resultado de lo que les ha afectado forever and ever and ever, va a seguir ahí they'll para always come siempre, back to me, they'll always y eso va a volver para mí, hacia mí, las consecuencias. Aquí habría que matizar, como hemos visto ya un poco con la compensación, y lo vamos a ver más, pues lógicamente que eso, el alma tuya no se va a degradar eternamente, sino que mientras ya, cuando vayamos liberando las emociones causales
que provocaron nuestras primeras actitudes desarmónicas para con los hijos u otras personas adultas o lo que fuera, ya no seremos responsables álmicamente de lo que esas otras personas hagan, ya sea por sistemas o que hemos establecido, incluso instituciones desarmónicas, religiones desarmónicas que llaman a la guerra o cosas así. No seremos eternamente condenados ni responsables en el alma y todo eso, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que son prácticos en ese sentido. Por ejemplo, una mujer ha sido violada. Es muy probable que al haber sido violada actúe de cierto modo sobre el marido, sobre otros hombres, el hijo, los hijos. O sea, es diferente, lógicamente, de si no hubiera sido violada normalmente. Por lo tanto, la persona que es violador no solo lleva las consecuencias por esa violación real, sino también, en cierto grado, por las consecuencias subsiguientes, los resultados subsiguientes de ese acto de violación. Y ahí es donde las penalizaciones crecen muy rápido, se multiplican muy rápido con actos así. O sea, por ejemplo, si daño a 100 personas y esas personas luego ponen en acción ese daño, digamos, en otras tantas personas cada una, ya tenemos 10.000 personas dañadas y debido a algo que yo hice. Y eso es por lo que si eres un profesor y tú has pensado sobre ello, te das cuenta de que es un trabajo muy, muy peligroso. De muchas maneras, para tu alma. Porque si no estás enseñando la verdad, puedes enseñar una falsedad a toda una gente que van a poner en acción esa falsedad y la van a enseñar a su vez, y antes de que te des cuenta tendrás miles de personas, y esa es cómo han surgido las religiones. Una persona que enseña una verdad, luego esas personas se enseñan a otros, pero bueno, que eso no es una verdad sino una falsedad, y antes de darte cuenta, una persona ha afectado a miles de millones de personas en el planeta a través de una enseñanza determinada. Y si esas personas actúan de cierta manera violenta hacia otros, entonces la persona que generó ese flujo tiene alguna cierta responsabilidad por esas acciones. Entonces supongo que la clave está en conocer esa verdad. O sea, pongamos que soy la mujer que he sido violada, pongamos. Sé la verdad de que el violador siempre llevará algunas consecuencias en su alma. Pero eso no es para... No sé si ha usado esta palabra aquí. O sea, no es para que yo me olvide de que yo puedo ahora mismo usar mi voluntad en armonía con el amor y la verdad. O sea, por mucho que lógicamente ese violador lleve sus consecuencias. The rapist will always bear some consequence, but it's not to decry my own use of my own will now and just say to my husband, well, it's because of the rapist, and forget that I can actually use my will in a loving way. O sea, eso, no me veo justificada, no estoy justificada para continuar siempre culpando a mi violador, ¿no? O sea, ahí está el problema de aferrarse a la emoción, de no sentir, liberar esa pena, etcétera. Porque lo que sucede es que ahora tú también estás usando tu voluntad igualmente para dañar a otras personas en ese momento, ¿no? Porque estamos en el punto donde el miedo de la violencia de otra persona o grupo de personas, ¿no? Pues de alguien que ha sido violado, pues lógicamente va a tener miedo hasta que sane las emociones de todo tipo que tengan en el alma relacionadas con eso, ¿no? Miedo muy fuerte a otros hombres en caso de mujeres, ¿no? Pues
pero está usando su voluntad y tiene que darse cuenta de eso. Su voluntad, la condición actual de su alma, pues contiene esas cosas en desarmonía que en algún momento tendrá que liberarlas. O sea, la clave está en que si hemos recibido daño personalmente, de cualquier manera, necesitamos usar nuestra voluntad de modo que no dañemos a otros. Si tengo miedo y evito la acción, o sea, evito actuar en armonía con el amor divino y la verdad divina, entonces, debido al miedo, estaré perpetrando automáticamente un acto de violencia. O sea, por ejemplo, si debí hacer algo en una situación determinada que era bueno y correcto y no lo hice, debido a mi miedo no lo hice, entonces estoy perpetrando un acto de violencia. Y ahora veremos un ejemplo. Es una buena frase, dice también, ¿no? Dice Mary. Eso significa que podías un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, eso que sucede muy frecuentemente es muchas veces en conversaciones, gente que conocemos, sabemos que oyen cosas sobre nosotros, que dicen sobre nosotros, que saben que no son ciertas, pero no las corrigen debido a su propio miedo. O sea, no se dan cuenta de que así están perpetrando un acto de violencia hacia nosotros y también hacia la persona que no están corrigiendo. La persona que está diciendo una falsedad sobre Miller y Mary, si no la corrigen, esa persona está realizando acto de violencia contra Miller y Mary y contra la persona que dice la falsedad. I didn't know you were going to go with that example because that's quite interesting. No sabía que ibas a dar este ejemplo, creo que dice, porque es muy interesante. Because what if I heard an untruth about AJ and I felt angry? Pero ¿cuál es el caso entonces si ahora oigo una falsedad, una mentira sobre ti, sobre AJ, le dice, y ahora estoy enfadado? O sea, estoy enfadada. Entonces, si actúas desde tu ira, también estarías perpetrando un acto de violencia. Ahí es donde tienes que ser muy autoconsciente, ¿verdad? Sí. ¿En qué está motivando mi acción? Exactamente, dice Miller. O sea, si es miedo, si es ira o amor. Si el amor motiva mis acciones, obviamente estaré muy a salvo. Porque eso es el motivo de durante todas las presentaciones que hemos hecho, si estás en ese estado de amor perfecto, realmente tienes la mayor libertad. Porque todo lo que haces es armónico con el amor que estás sintiendo y por lo tanto todo lo que hagas no tiene penalización para tu alma. De hecho, hay un crecimiento en tu alma. Crece, cambia y si lo podemos decir así, se vuelve más perfecta de lo que era antes. Así que vamos a volver a ese ejemplo de donde tengo miedo y elijo no actuar. O sea, recordando lo que dijiste antes, si actúo en armonía con el amor y la verdad divinos, eso hace que el error se active, se detone en nosotros. Así que cuando tenemos miedo y no actuamos, estamos evitando la oportunidad para que ese error, ese miedo, se vea activado. Sí, es como ves, es una acción egoísta. Es una acción egoísta emprendida porque no quiero afrontar mi propio miedo. Y debido a que eso es una acción así, egoísta, no va a tener consecuencias positivas en mi alma. Va a ser siempre negativas.
Y también, desafortunadamente, van a serlo sobre otros también. Porque obviamente, cada vez que actúo en armonía con mi miedo, estoy dándoles las oportunidades a otros, les estoy permitiendo, les estoy evitando también que cambien en su expresión de la voluntad. O sea, también estoy facilitándoles que no cambien. O sea, estoy apoyándoles en su no cambiar su actitud. Vamos a ponerlo un momento otra vez. Okay. And unfortunately, it will also be negative on others as well, because obviously every time I act in harmony with my fear, I'm not allowing or giving others the opportunity to change with the expression of their will either. Eso, no les estoy dando la oportunidad tampoco de cambiar en su expresión de la voluntad suya a estos otros, cuando yo no afronto mi miedo, ¿no? Y evito la acción. O sea que estoy realmente apoyando al miedo en el planeta, que es un acto de violencia hacia el planeta y hacia todo el mundo en él. Cualquier acto de violencia hacia uno mismo conlleva las mismas consecuencias como un tipo idéntico de violencia, igual que un tipo de violencia que realicemos hacia otro, como hemos visto antes. Realmente puedes perpetrar actos de violencia sobre ti, hacia ti, y comportarán consecuencias similares que los que haces sobre otros, hacia otros, con la excepción de una cosa. El acto de violencia que perpetras hacia otro implica el libre albedrío de dos, pero el acto de violencia sobre ti, solo a ti, solo el libre albedrío de una persona, así que tiene un poquito menos de consecuencias que el otro cuando lo hacemos a otros, pero aún así es de una naturaleza similar. Because would you say that every time we act in violence, and we now have a pretty good understanding of what that means, we're actually trying to... O sea, estás diciendo que cada vez que actuamos en violencia, estamos intentando impactar sobre el libre albedrío de otra persona. O sea, les estamos invitando a usar su voluntad en desarmonía, en una dirección egoísta, que es usualmente en desarmonía. Vamos a verlo otra vez. Estamos invitando a eso, usualmente a que usen su voluntad en usualmente una muy egoísta dirección. Pero entonces, esto es como que si soy una madre, por ejemplo, y tengo miedo de que mi hijo, que ya es adicto a drogas, tome drogas, y pienso, bueno, esto es un escenario interesante, se interrumpen aquí mucho las palabras de... Entonces, y pienso, ¿cómo voy a usar mi voluntad en armonía con el amor y la verdad divinos en esta situación? Porque si estoy motivada por el miedo de lo que le va a suceder al niño, entonces no estaré en armonía con el amor, dice Miller, claro. Y por lo tanto, si actúo y pongo en acción ese miedo, la pongo con mi voluntad, estaré automáticamente degradando mi condición propia. Y también mi hijo o mi hija lo sentirá como una sensación horrible. Y por ejemplo, si decido meter al niño en algún tipo de institución de reforma, lo que sea, sin que la voluntad del hijo esté implicada, y si lo hago desde el miedo, entonces automáticamente estaré dañando mi propia alma más todavía, y también la de mis hijos. Entonces eso es actuar en mi miedo como madre, pero ¿cómo sería si actúo en armonía con el amor y la verdad para poder activar mi miedo como madre? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Podría hacer eso entonces? O sea, actuar en amor y verdad, en armonía con ellos como madre para detonar el miedo. ¿Cómo sería?
Sí, esto nos lleva a toda una serie de puntos que vamos a discutir después, en el futuro, que entran en esta conversación. O sea, cómo limitar el libre albedrío de otros. Y bueno, y esto toca con un tema fundamental que es la evitación del dolor, y es un tema que han dicho en la introducción y que lo podemos decir muy rápidamente y no nos perdemos nada, aunque la introducción también la tendremos que ver en algún momento, pero está apuntada algunas cosas en la web que he mostrado antes, en mi web, y esto de no querer sentir el daño. Ya con esto ya casi vamos a terminar. Porque lo que ocurre es que cuando usamos nuestra voluntad en armonía con la verdad y el amor divinos, vamos a experimentar dolor a veces. O sea, perdón, no quería decir daño, sino la evitación del dolor. Porque nosotros pensamos, ¿no?, que la anestesia, además del ambiente y muchas espiritualidades anestesiantes, es como que al final tenemos que ir hacia el placer, y no entendemos bien que debido a la condición del alma, la actuación por nuestra parte en armonía con la verdad y el amor, vistos como los ve Dios, va a conllevar dolor, un dolor que vamos a tener que atravesar para purificar nuestra alma, ¿no? Entonces, esto tan simple, pues es una de las cosas que han comentado y que va a ser muy central en lo que veremos sobre, claro, hay que limitar. Dios está limitando continuamente, mismamente por el hecho de la existencia de diferentes planos espirituales. Hay unas limitaciones, condiciones álmicas y todo esto está todo muy bien regulado con leyes. Esos son todos límites del libre albedrío, al fin y al cabo. No podemos ir cuando queramos y como queramos a una condición álmica superior. No puede ser debido a nuestro antojo, y eso es un límite, por ejemplo. Tenemos que ir tal como se hace con las leyes. Entonces, y ahí en esa limitación del libre albedrío, Dios no siente ningún dolor, claro, pero nosotros sí, porque no somos Dios. Nosotros, cuando hagamos la limitación a un hijo, a una hija, lo que sea, de su libre albedrío, a veces, o alguna limitación a otros, desde el amor, aunque sintamos amor, sentiremos dolor al limitarles, porque tenemos errores aún que purificar, y todas esas cosas. El tema es being in complete harmony with divine love and divine truth, because you actually can stay in harmony with divine love and divine truth yourself while you limit the will of another person. O sea, porque aún puedes estar realmente en perfecta armonía con el amor y la verdad divinos mientras limitas el libre albedrío de otra persona. Awesome. God does that all the time, actually. Eso es lo que realmente todo el rato está haciendo Dios. Yeah. So that's a good segue that I just. Yes, I think the last point too, though, is important. El último punto es amenazar con violencia física también es considerado como violencia. Es el último punto. The last point we have is, if I perform an act of violence, there will be a painful consequence upon my soul and upon any living entity that receives the action. O sea, si realizo un acto de violencia, habrá una consecuencia dolorosa sobre mi alma y sobre cualquier entidad viviente que reciba la acción, con la excepción de una persona que esté en unidad con Dios. With the exception of a person who is at one with God. Yes. So once you become at one with God, you are obviously at one with all of God's emotions and all of... Porque una vez que te vuelves en unidad con Dios, estás obviamente en unidad con todas las emociones de Dios, con los sentimientos de Dios, y a resultas de ello, alguna persona podría perpetrar un acto de violencia hacia ti y tú automáticamente le perdonas conforme lo está haciendo. Espera, que hay que ir muy rápido, un momento. And as a result of that, somebody else can perpetrate an act of violence towards you, and you can automatically forgive them as they're doing it. And then, since you're automatically forgiving them as they're doing it, remember, forgiveness is... Y es eso, es el pecado que se está automáticamente perdonando. Creo que ha dicho. Not an intellectual thought. Y es una cosa que no es vamos a ponerlo aquí más lento.
lo que ha dicho sobre, que creo que ha dicho la palabra pecado, pero vamos a ver exactamente la frase. And as a result of that, somebody else can perpetrate an act of violence towards you, and you can automatically forgive them as they're doing it. And then, since you're automatically forgiving them as they're doing it, remember, forgiveness is... Y eso, no sé si dice que es interesante ver que es automáticamente cómo se realiza el perdón, porque es, claro, es por eso que creo que se dice muy rápido, dice, es interesante que sea automático porque nos recalca ese tema de que también es uno de los principios básicos de la introducción de todo este asunto del libre albedrío, que es que todos estos principios son muy prácticos en ese sentido porque en realidad los tenemos que interiorizar en el alma, no con la mente. No podemos ir pensando a ver qué dice Dios o qué dice la verdad de Dios sobre este tema del libre albedrío, entonces cómo voy a actuar ahora, voy a mirar este principio y luego este otro para ver, compararlos y no sé qué, y el ejemplo que me dio Miller o me dio la otra persona. No, claro, esto tiene que ser una actuación automática, como está diciendo aquí. Es un proceso emocional, el perdón. And as a result of that, somebody else can perpetrate an act of violence towards you, and you can automatically forgive them as they're doing it. And then, since you're automatically forgiving them as they're doing it, remember... y como, perdón, lo que dice es since, y como, o sea, y desde, y como es eso, como lo perdonas automáticamente, ves como el perdón no es un pensamiento intelectual, es un proceso emocional de amar a ese individuo durante esa acción de violencia perpetrada hacia ti. Y conforme eso sucede, en ese estado de unidad con Dios, no entra en ti ninguna emoción. O sea, no puede ocurrir ningún daño realmente. O sea, una persona que se vuelve en unidad con Dios no está en peligro de ser dañada por ninguna otra persona que le perpetre actos de violencia. Sin embargo, aún así la persona puede perpetrar el acto y tendrá consecuencias sobre su alma. Sí, dice Miller. E incluso la persona a la que han realizado ese proceso de violencia podría morir. Pero aún así no será dañada, o sea, no estará en peligro. Claro, porque sabéis ya, morir, pues aquí lógicamente sobrevuela el caso de la lógicamente, ¿no? Porque en realidad la persona es un alma, entonces seguimos viviendo en el cuerpo espiritual, donde además tenemos la futura posible experiencia increíble de la unión álmica en el plano 36, ¿no? Pues tal como ellos lo han vivenciado hasta ahora y lo van recordando, ¿no? O sea, que es... En mi caso del primer siglo fue torturado hasta la muerte y durante ese proceso no tuve ningún daño en mi alma, no sentí ninguna emoción no amorosa hacia los que me lo realizaban. O sea, cuando te vuelves en unidad con Dios, ese es el estado en el que puedes estar. Puede que mueras, pero tu muerte no cambia nada de ninguna manera. O sea, eso ni siquiera se entraba en consideración tampoco. O sea, eso de la muerte. Entonces ahora quieren resumir esta sección, básicamente lo que estaban hablando, definir un acto de violencia. Como vemos, esta definición de un acto de violencia es mucho más, digamos, cerrada, más tighter, más firme que lo que hace cualquier ley en el planeta de los humanos, ¿no? Cualquier ley humana hoy, porque implica nuestros pensamientos, palabras, acciones y nuestras emociones, porque todas esas cosas están impulsadas o dirigidas por nuestras emociones, claro. Así que, por supuesto, implican nuestras emociones y también tratan sobre nuestras intenciones. Necesitamos entender que nuestras intenciones y motivaciones están ahí en cuestión en lo que toca a los actos de violencia. Entonces,
si muchas de las personas que oyen lo piensan un poco ahora, vais a comprender que durante el curso del día estáis perpetrando actos de violencia algunas veces cientos de veces en un día, y muy frecuentemente es cientos de veces en un solo día. Así que es muy difícil que un alma pueda crecer mientras perpetra actos de violencia. Y por eso ahí es cuando necesitamos llegar a entender que lo imperativo que es liberar la emoción causal que nos provoca esos actos de violencia hacia otros, porque si no liberamos eso, algunas veces creceremos en amor y luego perpetraremos todos estos actos de violencia que degradan nuestra condición, y luego pues a fin de cuentas acabamos en una condición igual o peor. O sea, recibimos algo de amor y luego perpetramos algo de violencia. A fin de cuentas estamos en peores condiciones. Y eso no va a ser muy útil para nuestro progreso espiritual. Necesitamos dejar de perpetrar actos de violencia y usar nuestra voluntad para hacer esto. Nuestro libre albedrío, es el libre albedrío que fue dado como regalo a nuestra alma por nuestro Padre, y puede ser utilizado para detener esos actos de violencia. Y por supuesto, empezar por los físicos, pero necesitamos acabar con los pensamientos también, examinarlos, claro, y considerar las emociones subyacentes que causan esos pensamientos. Y una vez que liberamos esas emociones subyacentes, ya ni siquiera vamos a pensar en hacer una cosa mala hacia otros, ni vamos a pensar de forma condescendiente ni negativamente sobre otros. Automáticamente podemos amar a todo el mundo y por lo tanto no producir actos de violencia a diario. Cuando nos volvemos luego uno con Dios, obviamente no produciremos ya nunca más actos de violencia. Y entre ese momento y el de ahora debemos entender que, entendemos dónde estamos. Vamos a ver. Day-to-day life. Now, when we become at one with God, we're obviously no longer producing acts of violence ever again. And it's important that between now and then we understand we are sometimes doing it. Entonces, hasta que entre este momento donde estamos y el momento en unidad con Dios, si lo logramos en la tierra, si no en otro lado, pero vamos a entender que algunas veces lo hacemos, y entender que siempre tenemos esa capacidad de autoobservarnos porque tenemos ese otro regalo de Dios que es la autoconsciencia. Y entonces de querer, además, entonces luego querer saber y poder saber cuándo hemos hecho algo acerca de ello, cuándo lo hacemos o cuándo no. Todo este tema de que estamos viendo y eliminar de nuestro corazón las cosas que provocan lo que estamos haciendo. Yeah, and it seems to me also that we're talking about violence as something that comes out of us externally. So it seems to me in this process, if we deal with a couple of key issues. Estábamos hablando de la violencia como algo que viene de nosotros hacia el exterior, pero siento como que si tocamos dos temas claves, las emociones claves, las creencias emocionales que son claves dentro de nosotros, cosas como que mi ira está justificada, tengo derecho a evitar mi miedo, la gente me tiene que hacer sentir a salvo todo el rato, las emociones de exigir, las emociones de injusticia, emoción de exigencia, expectativa, juicio, todo ese tipo de emociones. Si podemos tratarlas, esas emociones, ese tipo de emociones, entonces vamos a eliminar muchos de nuestros actos de violencia en nuestra vida de forma automáticamente.
E incluso aunque siga teniendo muchas emociones de miedo y de pena dentro de mí, ya no van a salir de mí si voy liberando esas creencias emocionales, ¿no? O sea, ya no van a... O sea, vamos a ponerlo otra vez. O sea, si tratamos con ese par de, digamos, esos pocos asuntos claves, esas emociones claves dentro de nosotros, lo que acabamos de decir, la ira está justificada, tengo derecho a evitar mi miedo, la gente me debe sentir a salvo, emociones de exigencia, repetimos, como veis. Those kind of demands are if we can address those kind of emotions, then we're going to remove a lot of our acts of violence out of our life automatically. Even if I still have fear and grief and aún tengo miedo o pena kinds of other emotions within me, because it's not y tengo muchas otras emociones dentro de mí, going to come out of me. Exactly. Pero ahora no van a, digamos, verse saliendo desde mí ese miedo, porque hemos visto antes, ¿no? Esa proyección. Si voy soltando los asuntos claves de ese tipo de creencias emocionalizadas, ¿no? Emocionales. So you can actually be in fear, o sea, porque tú realmente puedes estar en el miedo sin perpetrar ningún acto de violencia. Puedes realmente estar en incluso ira sin perpetrar nada de violencia. Pero si no te adueñas de esos sentimientos, de esa ira, por ejemplo, es muy dudoso lo que vas a hacer después de eso. Bien, y ahora el siguiente caso, el siguiente punto de las cosas que están viendo en esta larga charla es el tema tan interesante que hemos puesto algunas notas también en la web que mostré, en la parte de la web que mostré, que es el limitar el libre albedrío de los demás. Es una cosa que estamos ahora viviendo en un extremo muy grande, ¿no? Sí, de hecho se sabe hablar muy mal sobre estos temas, nadie los pone sobre la mesa, temas con las instituciones, ya sea en la familia o en las escuelas, etcétera. No se habla de estas cosas, ¿no? De por qué y cómo y cuándo se limita el libre albedrío de los niños, etcétera. Y ahora lo estamos viviendo muy fuerte, ¿no? En el 2020, 2021, con el tema de las medidas que nos vuelven locos, ¿no? Sobre obligar a la gente a X cosas por ciertos miedos y ciertas cosas, sin tener en realidad buena ciencia que respalde muchas decisiones, y todo es una locura, ¿no? Entonces estamos viviendo consecuencias globales álmicas, seguramente, ¿no? De personales y globales de el estado álmico tan pecaminoso. Realmente lo decimos así porque ya sabemos la definición técnica de pecado, y que el alma es una cosa grandiosa que se llena de manchurrones, esas rutas bloqueadas en el alma que son equivalentes prácticamente al concepto de pecado como tradicionalmente lo teníamos, que no vamos a perder esa palabra, ¿no? Bueno, pues eso, no nos enrollemos más. Ha sido un poco más torpe al final porque ya me voy cansando de la atención y todo eso. Pero fijaos qué interesante, ¿no? Ya teníamos la definición puesta ahí en la web, pero bien vale el hacer este vídeo y los siguientes que haremos sobre este tema tan temprano, en el 2012 ya, a cuatro años nada más de que empezó a grabar los talleres, los encuentros que hacía Miller y Mary con otra gente. Ya les tenemos en el 2012 hablando de estas cosas que realmente son revelaciones, como nos comenta en una parte de la charla, que nunca se han dado en el planeta. Aunque sea muy simple, todo este tema preciso de limitar el libre albedrío de los otros, exactamente qué supone lo del alma. O sea, fijaos qué simple es, qué bonito a la vez, y cómo estamos resonando en ello, y es súper nuevo, nos dice Miller. O sea, parece que es así. O sea, bueno, pues hasta el siguiente, y muchas gracias.